Bueno, a ver, jóvenes, señoritas, buenas tardes. Gracias por venir voluntariamente, lo que gusto, ¿no? Eso, bueno, vemos el interés que ustedes tienen por estos temas, lo cual pues nos hace, a los organizadores de este programa, nos da mucho gusto recibirlos. Bueno, les platico, este es un seminario permanente que habla un poco de los valores que se generan a través del uso del espacio arquitectónico, del espacio construido. La mayoría son alumnos del curso optativo de gestión del patrimonio y bueno, recordarán que uno de los temas que estamos viendo en este momento en nuestro curso es justamente la importancia de los archivos históricos como repositorios de la memoria, ¿no? Y como repositorios sobre todo de la comprensión de los valores que tiene un inmueble histórico o un inmueble artístico. Entonces, el papel que nosotros tenemos que hacer antes de realizar cualquier proceso de gestión o cualquier proyecto de restauración sobre un inmueble con algún valor histórico, pues es comprender cómo ha evolucionado con el tiempo, qué significados tiene, como ya lo hemos visto en clase. Y bueno, ahora, el día de hoy, en este seminario, vamos a tratar un poco más sobre el tema de los archivos, cómo los archivos son fundamentales para nuestro quehacer como arquitectos, sobre todo si tenemos temas de preservación y de intervención en arquitectura, ¿no? Tenemos un archivo muy importante de arquitectos mexicanos aquí en la facultad, donde son alrededor de 26 arquitectos del siglo XX, de los más representativos. Entre ellos destaca el archivo de José Villagrán, ¿no? De Mario Pani, de José Luis Mendiure y varios más, ¿no? La doctora Elisa Drago nos va a acompañar el día de hoy en este seminario. Ella trabaja en el archivo, les va a hablar un poquito más de pues, cuáles son los contenidos que ahí tiene, ¿no? Y bueno, este seminario como tal pues es un esfuerzo que hacemos en esta facultad de manera interna con los profesores del área de teoría, historia e investigación y con el seminario universitario de investigación en patrimonio cultural. Es una dependencia de nuestra universidad externa a la facultad, pero que aborda estos temas de patrimonio, ¿no? Como les comentábamos al principio del curso, pues es muy importante, o sea, la conciencia por la conservación del patrimonio cultural va teniendo cada vez mayor empuje en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, y bueno, es por eso que nuestra universidad cada vez más va teniendo también más fortaleza en líneas de investigación y líneas formativas que tienen que ver con estos temas. Como saben también, estamos estrenando un plan de estudios, este es el segundo semestre que lo tenemos, y bueno, uno de los objetivos que tiene nuestro plan de estudios pues son nuevas líneas de interés profesional. Entonces estas materias optativas, como la de gestión de patrimonio, como la materia que da la doctora Elisa sobre archivos, pues están vinculadas con esta nueva línea que bueno, pues los forma primero o les da las bases para tener criterios de intervención sobre el patrimonio arquitectónico, cómo acercarse, o bien como investigadores. Entonces, bueno, sin más, le cedo la palabra a la doctora Elisa, que también es profesora de esta facultad, y bueno, le agradecemos la invitación por estar aquí, y bueno, gracias. Bueno, la invitación me la hizo el doctor Pablo, pero muchas gracias por la invitación. Y como dice el doctor Pablo, trabajamos al principio cuando estábamos proponiendo las materias selectivas del nuevo plan de estudios, trabajamos juntos para que hubiera una continuidad entre su materia, mi materia y las del área de historia, justamente para perfilar los intereses de ustedes, los arquitectos en formación, y sensibilizarlos y darles las herramientas hacia esta área de la gestión patrimonial. Sobre todo, pues bueno, yo trabajo más con patrimonio del siglo XX, como ya hizo la introducción, y sí me gustaría, que seguramente estas cosas un poco ya las han visto con Pablo, pero tenemos diferentes, y eso es bueno, es un grupo bastante heterogéneo. Entonces, gracias por estar aquí, jóvenes, espero no aburrirlos demasiado. Y si es así, pues me levantan la mano y diré, tiempo fuera. ¿Okay? Bueno, entonces voy a apagar la luz, pero no es inhibido, ¿vale? Ok. El tema que se me propuso fue del papel de los archivos históricos en la preservación de la memoria.
Finalmente es venirles a hablar un poco a ustedes lo que hacemos en el archivo y las razones del archivo de arquitectos mexicanos, no solo en la preservación de la memoria, sino como creador de la memoria. Sin embargo, me gustaría revisar con ustedes algunos conceptos rápidamente, no los vamos a leer. Esto es, pregúntenle a Google y eso está ahí. Sin embargo, me interesa que nosotros veamos este concepto, porque vamos a hablar de algo que se llama puesta en valor. La puesta en valor del patrimonio, cómo se va a poner en valor. Pero hay que revisar muy bien los términos y las palabras con las que nosotros construimos nuestros conceptos. Hay que ser críticos con esto, no solo porque esté en el santo Google es verdad. Hay que entenderlo. Entonces, yo me quedo con esta primera frase en la que dice que el valor es una cualidad, y por eso la pongo en rojo, que confiere a las cosas, hechos o personas, y es una estimación. Es decir, que puede ser positivo o negativo. Todo valor, para poder ser comparado, tiene que tener las dos caras del valor. No hay medias tintas, hay bueno o malo, positivo o negativo. ¿Por qué? Porque eso es lo que le confiere más importancia, más cualidades o más características sobre el otro. Y esto no es estático, y ahorita vamos a ver por qué. O sea, cuando sus abuelitas dicen es que se han perdido los valores, hay que preguntar cuáles. Bien, les voy a presentar 3 tipos. Este es desde la filosofía, que es de Max Scheler, para que vean que los valores, como concepto filosófico, es universal. Pero, ¿cómo se construyen? Son constructos e invenciones que se acomodan según las comodidades. Valga la redundancia, depende de cómo sea. Desde la filosofía, ¿no? Max Scheler dice que el valor no puede reducirse a la expresión de un sentimiento, porque con frecuencia captamos los valores con independencia de los sentimientos que experimentamos. Es decir, que el valor no se puede limitar al me gusta, no me gusta, porque ahí están los objetivos. Y entonces se perdería absolutamente todo, porque lo que le gusta al compañero de acá no le gusta al compañero de allá. En gusto se rompe el género. Por eso el valor no debe estar dado por el gusta o no me gusta. Si es el primer acercamiento, ¿me gusta o no me gusta? Sí, pero como arquitectos en formación tenemos que entender por qué. Y luego a partir de ahí viene toda una escala de valores. ¿Pueden pasar de este lado? Bien, rápidamente. Entonces, según la filosofía de Scheler, que se basa en Heidegger, Husserl y toda esta corriente a caballo entre el siglo XIX y XX, los estados emocionales, me gusta o no me gusta, están hasta abajo, ¿sí? Me gusta el helado de vainilla o me gusta el helado de chocolate, pero ninguno de los dos es mejor que el otro. Y por encima de me gusta o no me gusta, tienen que estar los valores vitales, es decir, la vida, ya sea de las personas o de la sociedad, o de las plantas, o de los champiñones, o de los pájaros, va a estar por encima del me gusta o no me gusta. En tercer lugar, pone los valores espirituales, estéticos, de comportamiento social y de verdad. Si quieres pasar por este lado para que no te quedes, mira, ahí hay un banco. Y, por supuesto, él propone, Scheler, no es que así sea, esto es desde la filosofía, los valores religiosos por encima de las cosas. Es decir, que si nosotros viéramos una lectura del patrimonio desde aquí, las iglesias y los templos jamás se deberían destruir. Por eso se pide eso. ¿Sí? Bueno, esta es una visión desde la filosofía. Ahora lo vamos a ver desde la escolástica. Marín Ibáñez propone que los valores técnicos y económicos y utilitarios están a la base de la pirámide. Sobre estos van a prevalecer los que son vitales corporales, como especie. Sobre ellos los estéticos, después los intelectuales y luego los trascendentales. Si ustedes se acuerdan
lo que vieron en primer semestre sobre las necesidades humanas, en teoría, en la materia de teoría de la arquitectura, teoría del hábitat, como se llama ahorita, ¿no? Teorización del arte, bueno, una cosa así. Sobre necesidades humanas es básicamente una idea muy similar. Con referencia al anterior, ya no existe el sentimiento, o sea, se anula el sentimiento me gusta o no me gusta, pero lo técnico, económico y utilitario está por encima de eso se anula. Esta es una visión que tiene que ver con el modo en que aprendemos y enseñamos en la escuela. Así se construye nuestra educación desde el kinder. Sí hay que criticar, ¿ok? Hay que sacar hebra de esto. Pero como no es clase de teoría, nada más se lo presento para que vean que hay muchas formas de construir el valor. Y tenemos este de Alcor, que es con el que les hacen a ustedes sus exámenes psicométricos. Basado en los gustos, y regresamos entonces a la filosofía. Hay unos test que ustedes pueden buscar en internet, busquen a este señor Gordon Alcor y van a hacerles una serie de reactivos y de preguntas y entonces les van a establecer sus escalas de valores personales en base a estos 6. O sea, a ustedes como personas, ¿qué es lo que les va a importar más? ¿Lo teórico, lo económico, lo artístico, lo social, lo político o lo regulatorio, es decir, las leyes? Y a partir de ahí se establece lo que pueden ser los perfiles lingüísticos para la vocación. Entonces, aquí no hay uno por encima del otro, sino acepta la diversidad de las personas y de las situaciones. ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, para que veamos que los valores son universales como concepto, todos los entendemos, pero se pueden reconfigurar. Y ahí es donde está el peligro de lo que sucede con valores y patrimonios. Bien, vamos a entender rápidamente estos conceptos de valor de patrimonio y cómo se construye. Fíjense bien, nosotros en primer lugar, y estará de acuerdo conmigo Pablo, que también en restauración lo más importante es la vida sobre el monumento artístico. Si el monumento artístico, arquitectónico pone en peligro la vida de las personas, que se caigan. ¿Sí? Entonces, la vida de los seres humanos, pero no solo de los seres humanos, nosotros tenemos que pensar de manera global. Lo que es el entorno físico, el entorno natural, es decir, nuestro planeta, lo que está arriba y lo que está abajo. Ahí está el patrimonio natural. Entra en este enorme universo. Es aquello que no ha tocado el hombre o que no ha sido creado por el hombre, que nos fue dado de a gratis y que además nos hemos dedicado a darle la torre. Por eso hay que proteger lo poquito que queda muy poquito. Ese, para mí, es el valor patrimonial más importante, por encima de que soy arquitecta. En segundo lugar, tenemos todas las producciones humanas, sociales, culturales, emocionales y trascendentales. Esta producción humana, que son las manifestaciones colectivas, la suma de los saberes, las artes, es decir, todo lo que se produce con ciencias, tecnologías y técnicas. Artes está por encima. ¿Por qué? Porque la emoción estética está por encima de la producción de un producto, está por encima de la ciencia. Tan es así que en la filosofía griega, las ciencias no tienen una musa, las artes sí. Y por cierto, la arquitectura no tiene musa. Los griegos no se equivocaron. O sea, las artes son lo que nos dan eso, ¿no?, que está flotando en el espacio, que se llama espíritu, que nos hace ser humanos, pero ser humanos como mejores seres humanos. O sea, el arte trasciende, el arte nos hace trascender, el arte nos hace sentir. Pero los arquitectos no somos artistas, abusamos. Sabemos que trabajamos
con ciencia, tecnología y técnica, pero sí trabajamos con emoción estética. Esa es la patita que tenemos metida en el arte. Pero no hacemos arquitectura solo por la emoción estética. Eso es, bueno, no voy a entrar en esa discusión del siglo XIX. Sin embargo, no es el objetivo de la arquitectura. Recuérdense que el objetivo de la arquitectura, del urbanismo, del paisaje es la habitabilidad. Ya si después creo emoción y visión, soy el mejor arquitecto. Pero no es el objetivo. En tercer lugar viene la cuestión política. Ustedes me van a decir, ¿por qué no político sino económico? Porque sin política no hay arquitectura. Lo estamos viendo hoy en día. Más allá de dónde voy a sacar los centavos, necesito gestionar un diálogo entre arquitecto-cliente, entre el que necesita y el que puede pagar. Y esa relación es una relación política, a pequeña y a gran escala. Después están los valores económicos, abajo. ¿Ok? Y finalmente, ese es el cuarto valor. Bueno, digo así para que lo puedan ver. Manifestaciones colectivas y ciencias, tecnología y técnica finalmente se engloban en esa cosa que no se ha acabado de definir y no me interesa definir, que es algo a lo que nosotros nos dedicamos y ustedes se dedicarán en un futuro no muy lejano, que se llama arquitectura. No vamos a entrar en problemas epistemológicos de qué es la arquitectura, porque sería sacar a platicar a Vitruvio y él no lo pudo resolver. Entonces, si él lo pudo hace 2000 años, menos nosotros. Y tampoco menos. Sin embargo, nosotros tenemos que ver esta dimensión, que es el territorio, la ciudad, el barrio, la colonia, la calle, la construcción. O sea, vamos desde lo universal a lo particular. Todo esto que ha sido tocado por el hombre, para bien o para mal, entra dentro de los territorios de la vida. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Veo? ¿Sí? Ok. Entonces retomamos esos conceptos. ¿Cómo se hace? Hasta ahorita como concepto sí, pero la gran pregunta es, ¿cómo lo hago? Fíjense bien. Estos lugares, estos ámbitos que tocan el quehacer arquitectónico, territorio, ciudad, barrio, colonia, calle y edificación, tenemos que leerlos, realizar preguntas que tengan que ver con las cualidades, las actividades y las actitudes. Es decir, ¿cuáles son las cualidades de ese territorio? ¿Qué actividades se hacen en ese territorio? ¿Qué actitudes se toman con respecto a ese territorio? Y esto tiene que ver entonces con lo que comentó ahora el doctor Pablo, que ya hablaron de semiótica, ya hablaron de simbología. La actitud es cómo nos vamos a comportar nosotros, más allá del uso de entrar y sentarnos y que funcionen las puertas y las cosas, con respecto a la monumentalidad. Cómo nos apropiamos del espacio. Esa es la actitud, ¿sí? Entonces, estas tres visiones hay que hacer, entonces, otra división. Se van a dividir en valores geográficos, útiles, productivos, culturales, contextuales, artísticos, trascendentales y materiales. Estos son los valores que tenemos que preguntar a nuestros territorios del arte para hacer estas preguntas, para poder crear valores. ¿Qué es lo que te hace ser más valioso con respecto al otro? En la geografía. La posición donde te encuentras, junto a un río, junto a una cascada, en un desierto. ¿Sí me voy explicando bien? Hay que hacerse estas preguntas. ¿Qué tan útil es Las Vegas, ¿no?, con respecto a la ciudad de Dubái? ¿Cuál es capricho? ¿O los dos lo son? ¿O tienen una utilidad? ¿Sí? Hay que preguntarse estas cosas. También los efectos de la producción. La cultura. O sea, esas manifestaciones que tienen que ver con la danza, con el teatro,
con la música, que sí son artes, pero que además le pertenecen a toda una comunidad, con la comida, con el lenguaje, con las fiestas patronales, contextuales. No somos burbujas, tenemos cosas que suceden alrededor y a veces nuestro valor no está en lo individual, sino el encontrarnos en un sitio que la suma de cositas le dan valor en sí. ¿Ok? Artísticos en cuanto a el manejo y la habilidad de arte, de hacer, que son estéticos. Trascendentales también, que tienen un valor más allá de lo construido, que significan algo más allá. ¿Sí? Y el material con lo que están construidos, la manufactura. Entonces nos vamos acercando más a contar qué valores en la arquitectura tenemos que preguntar y a partir de lo que vamos a analizar. Un siguiente paso es materiales, soluciones, adecuación, función y localización. Yo podría entonces hacer la calle, qué cualidades tiene en cuanto a lo artístico y su función. Es decir, empiezo a crear combinaciones para hacer las preguntas. ¿Sí? Cada una de estas se puede acomodar. Y así puedo crear una preparación. Y la última escala, que sí tiene que ver con la percepción. Entonces, aquí ya hablamos de cuestiones estéticas, de orden, de ritmo, de proporción, de escala, de jerarquía, de lo que hicieron el primer semestre con los papelitos y plastilina 1, papelitos 2, y entender estos conceptos. ¿Sí? Si ya pasó todos estos filtros, entonces yo hago un análisis de los objetos arquitectónicos, pero también de las ciudades, en base al orden, ritmo, proporción, escala, jerarquía, euritmia, simbolismo, textura, luz, manejo de materiales, innovación, adecuación, y aquí puedo usar todos los que ustedes quieran. Yuxtaposición, bla, bla. ¿Sí? Esas son cualidades. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me han explicado bien hasta aquí? Entonces, estas preguntas, para poder compararlas, tienen que ser preguntas específicas, pero siempre relacionadas a los seres vivos que las van a dar. No solo las personas, sino también nosotros afectamos a otros seres vivos, plantas y animales, y no solo a su gato y a su perro. ¿No? Hay mucha fauna que vive de los asentamientos humanos. Y entonces, cuando nosotros logramos crear esta escala de valores, le podemos otorgar un valor único a un objeto arquitectónico o un territorio urbano. ¿Vamos bien hasta aquí? Y lo que es importante es la creación de la memoria, porque sin memoria no hay patrimonio. No es atrás. Entonces, vemos esto. El que sepa qué es, se queda calladito. El que no, vamos a hacer un pequeño ejercicio. A partir de lo que ustedes ven aquí y de los conceptos tan abstractos y rápidos que vimos acá, la pregunta es muy simple. ¿Lo tiramos o lo protegemos? Levanten la mano el que decida protegerlo. Ok, todos los demás quiero asumir que lo van a tirar. ¿Es correcto? ¿No? Así funciona eso. Sí, lo protegemos. ¿Quién decide protegerlo? Según sus valores. ¿Ok? Voy a regresarme. No lo que diga el profesor. O sea, acuérdense que ustedes están tomando gestión patrimonial con Pablo. Esa es la pregunta. ¿Qué protejo y qué tiro? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¡Auch! O sea,
tienen en sus manos el poder de tirar y de salvar las cosas. Así de fuerte. Volvamos solo a esto. Orden, ritmo, proporción, escala, jerarquía, simbolismo, textura, luz, materiales, adecuación en un territorio, ciudad, barrio. La gran mayoría dijo, vamos a cuidado. No cumple con esto, ¿verdad? ¿Está gacho? ¿O qué piensan? Bueno, sus interiores. Vean la calidad de estos interiores. Para beneplácito de todos ustedes jóvenes que decidieron tirarlo, ya no existe. Y nos pusieron esta cosa espantosa. Este sí lo han visto. Vamos a analizar rápidamente, nada más a comparar lo que tiene más valor o no, independientemente de que lo haya hecho de teodolito. Eso para mí no lo es. Para mí tiene mucho más valor Enrique Carrari. Pero bueno, regresemos a esto. Vean la escala, la presencia urbana, los materiales y la jerarquía que tiene. Su adecuación en un territorio urbano es casi imperceptible, sin embargo sabemos que ahí está enmarcando una esquina muy importante, pero no pelea con lo que hay detrás ni delante. Además, el manejo del lenguaje arquitectónico de cada casa en este edificio es un perfecto ejemplo representante del racional funcionalismo de esta etapa de la arquitectura que va a conjugar los lenguajes arquitectónicos de Mies van der Rohe, de Frank Lloyd Wright, de... A ver, doctor. Perdón. Ok, entonces estamos hablando de lenguajes arquitectónicos. Podemos leer aquí los legados de Le Corbusier, podemos leer los legados de Frank Lloyd Wright, podemos leer los legados de Gropius, algo de Frank Lloyd Wright, muy poquito. Pero sobre todo de estos tres arquitectos que conformaron gran parte del lenguaje de la arquitectura del siglo XX y todavía del siglo XXI, porque no lo hemos hecho. Cuando lleguen a la arquitectura del siglo XX, entonces aprenderán a leer esto. Pero además, era un edificio extraordinario, de una manufactura que en 60 años, impecable, o sea, su valor iba más allá. Su escala, su presencia. El uso y la función que tenía era un uso mixto, de los primeros edificios pensados como uso mixto, escala urbana, con un centro comercial, un edificio de oficinas y un cine. Regresemos a los interiores. Cada uno de los componentes interiores estaban diseñados para estar ahí. Vean, por ejemplo, sillas de Clara Porcel, cómo son los acabados, los remates de los cambios de materiales. Algo tan simple que es en la rampa de una escalera, no está terminado de manera burda. Hay una transición muy elegante. Esta es la cafetería donde vendían las palomitas, la dulcería. Vean cómo cada luminaria está relacionada con todo lo demás. Lo que pasa arriba pasa abajo. Es una unidad. Si luego hablamos de esta sala de cine extraordinaria que tenía un telón diseñado por Carlos Mérida, bueno, nos echamos a llorar. ¿Ok? Integración plástica. Vean también cómo nada está puesto al azar. Y luego me voy a esto. Este se lo vende, así no está. Así no. Y tal vez así que me lo cortaron, ¿no? Esto no me dejarán mentir. ¿Cuántos años nos fue traficando esta cuestión? ¿Como 5? Pero sigue siendo espantoso porque su deprimido hay que darle glosar, porque de verdad ¿Okay? Vean la escala urbana. O sea, esa cosa se está cayendo. Vean la dimensión
de las viviendas que hay aquí, de los edificios que hay aquí. O sea, esto es una grosería. ¿Para hacer qué? Un edificio con un centro comercial conocido. Sí. Además, los acabados, dejaré que vayan a ver, que vean cómo está terminado. ¿Sí? No, es terrible. Porque como todo es curvita y sube, baja y le hace, pero le metieron los Z cuadrados, no supieron cómo hacer los cortes, no son de San Jerónimo. Entonces, de verdad, el acabado es para echarse a llorar de la desesperación. Y uno entra y dice, mejor me salgo. Este lo conocemos. Está padre, ¿no? ¿Está padre? ¿Les gusta? Pues sí, ¿no? Tiene intención, escala. Esta es la foto de moda. ¿No lo habías visto, Magni? No lo había visto. Esto es lo que nos van a hacer donde estamos superando. 27 pisos. Y desde nuestro vestíbulo de nuestra querida facultad se va a ver. Exacto. O sea, nuestro paisaje urbano está cambiando. Esto es un montaje. Por supuesto que esto no se queda y dice, no, esto yo no lo he visto, ¿no? Vamos a, o sea, lo que nos están proponiendo es esto. Son 27 niveles enfrente de la entrada de la ciudad universitaria por Avenida Universitaria. O sea, la distancia que hay es bastante grande, o sea, son bastantes. Mitad, pero son como 400 metros. Eso es lo que se va a ver. No sé si ustedes saben que estamos en el patrimonio de la UNESCO, que por eso estamos a punto de perder. Pero tenemos a Super Pablo, que ese es su trabajo, parece. Pero pongámoslo así. O sea, en realidad esa es una buena obra de arquitectura que vale la pena que modifique nuestro paisaje. No, no lo es. No ahí. Este es el punto, la memoria. Dígame usted por qué. Señorita, perdón. ¿Hay posibilidad de que no se construya o se va a crear? Y si no, nos iremos a amarrar todos. Como abrazar los árboles. Que pasa el mundo, se mate a todos. Escándalo por escándalo. Sí, están en negociaciones, pero justamente ahí estamos hablando de valores. ¿Qué valores están por encima de qué? Esa es la gran pregunta. ¿Ok? Perdón, maestra. Dígame usted, joven. Pero en este caso no se puede meter, no se puede abocar jurídicamente, o sea, me refiero a que no hay necesidad de irse a meter al hoyo de la cimentación para evitar que se construya, ¿no? O sea, hay procedimientos jurídicos que puede detener este tipo de cosas, pero que aparte no hay un comité. O Sí, sea, claro. A ver, la semana pasada, justamente el jueves de la semana pasada, se realizó un foro grande aquí en la facultad, no sé si ustedes se enteraron ustedes. Bueno, hay que estar un poquito más atentos a la página de la facultad. Y entonces justamente se invitaron a personas de CETUBI, de ICOMOS, de la Facultad de Arquitectura, de Jurídicas, etcétera, a discutir esto. Porque la gran pregunta es, ¿cómo lo paramos? O sea, esto no se puede hacer. Es más, en Coyoacán no se puede construir más de 8 niveles. Y en ciertas zonas. Aunque de facto eso ya está. De facto eso está mal. O sea, la delegación Coyoacán, solo en el tramo que va, en el cruce que va de Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, no te puedes pasar de 6 niveles.
Que hay edificios más altos como la Unidad Latinoamericana, sí, pero esos se construyeron en los años 70. Y aparte están en Nuevo Obregón. Y están, no, esas están en Coyoacán todavía, con la Costa de acá. Pero, digamos que ya el plan delegacional de Coyoacán no permite construir más de 8 niveles. Y en ciertas zonas. Esa zona no se puede construir más de 4 niveles. Por eso el centro comercial ese, ¿cómo se llama? El Oasis, tuvieron que ir hacia abajo, porque el proyecto iba hacia arriba, lo frenamos los vecinos. Entonces, eso lo tenemos que frenar. Finalmente, el rector ya se pronunció, pero Mancera dio un comunicado en la mañana, si lo leyeron, ¿no? Que dijo, no, yo me lavo las manitas, lo que diga el delegado. Qué bonito. Pues total, yo ya me voy, yo ya les dejo sus ciudades un cochinero, háganle como. Sí lo podemos parar. En eso estamos trabajando. Sí. La UNESCO no puede intervenir. ¿Mandé? La UNESCO no puede intervenir. No te escuché. Porque Si la UNESCO no puede intervenir. debe. Sí, también está involucrado. De hecho, es un documento que pueden ustedes firmar. Mientras más gente firme, se pronuncie y tome conciencia de que esto no solo nos pertenece a todos los mexicanos, sino le pertenece a la humanidad. Humanidad. A los chinos también. Bien. Pero volvamos a lo nuestro. O sea, sí se trata de crear indignación. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a proteger? ¿Por qué vamos a proteger? ¿Para qué protegemos? ¿Para quiénes o quién protegemos? ¿Y cómo lo protegemos? Pero además, ¿cuánto nos va a costar? Porque no es gratis. Estas son preguntas del método científico, no se digan. ¿Ok? Esto ya lo propuso Descartes. Y esa es la base de cualquier investigación. Cualquiera. Entonces, yo les vengo a dar. Hay esperanza, ¿ok? No todo está perdido. ¿Cómo lo protegemos? ¿Cómo podemos proteger una ciudad, un territorio, un barrio, una iglesia, un centro urbano, una casita de 1920 en la colonia Roma, en manos de un depredador seguidísimo y especulador que va a dar valor de 1 a 100, porque también se pierden esas arquitecturas. En primer lugar, y lo que es nuestra arma más poderosa, el saber, la investigación. Tenemos que entender el sitio, los usos, los flujos, y nos vamos a basar en fuentes, pero fuentes verdaderas, de personas serias. O sea, en su lista de Santa Claus, táchenle todos los libros de Arturo. Porque lo digo públicamente y se lo digo a Miguel Adrián Zucca. Sus libros, 99% son basura. No, porque hay un 1%. No está bien. Con la mía. Puedes contar eso. En realidad no es trabajo serio, como debe de ser, porque un trabajo serio implica mucho tiempo y esfuerzo, mucho, pero eso le da valor a las cosas, y ustedes van a ser jóvenes muy valiosos, ¿sí o no? Si no, no estarían aquí en la UNAM. El futuro del país. Así es. Y bueno, ahora sí les voy a hablar de nuestro changarro. La joya de esta facultad. Para quienes no lo conozcan, los invitamos a conocerlo. Aunque la puerta esté cerrada, es abierto al público, es para ustedes. Para ustedes. O sea, es el lugar donde nosotros nos empapamos del conocimiento. No todo es Google e Internet. Hay un universo allá abajo que es mucho más grande y maravilloso. El archivo de arquitectos mexicanos, para que lo vean y entiendan cómo funciona
funciona esto de los sacerdotes. No llegan, no es una bodega, como llegó a decir alguna vez un investigador, que no voy a decir su nombre, pero él sabe quién es cuando vea esto, va a saber, ay, hablan de él. Que me dijo, pues, ¿qué haces trabajando allá abajo? Hay culebras. Ahí hay cucarachas, culebras, es el sótano de la facultad. Es una bodega, es un depositorio de papeles viejos. Cuando a uno le dicen una cosa de ese tipo, es que no tiene idea del trabajo tan fascinante que es. ¿Por qué es fascinante? Les voy a decir por qué es fascinante. Porque con todos los pelos de la burra en la mano, te iba a decir. Con todos los pelos de la burra en la mano, todos y cada uno de los días que pasamos allá adentro, aprendemos no una, sino muchas cosas. Y por eso nos atrevemos a decirle a la gente o a los pseudoinvestigadores que usted está equivocado. Aquí hay un documento que comprueba lo que ese es divertidísimo. De verdad no saben cómo se les caen las mandíbulas. Eso a mí me da. Bueno, rápidamente, ¿cómo funciona? Llegan los archivos a partir de comodato o donación, intenciones de los arquitectos o de las familias, y entran a una primera etapa en la que se discrimina y se selecciona. Tenemos el caso ahora de un arquitecto que vino a entregarnos sus documentos hace poquito y pues nos entregó todas las tesis que ha dirigido a lo largo de 50 años. Tuvimos que decirle, pues muchas gracias, sus tesis no nos sirven por una razón, están llenas de hongos. No somos el laboratorio de biología para estar curando hongos de papel, ¿no? Entonces, en eso también se basa. O la receta del jarabe de la tos o el acta de nacimiento de los hijos, pues esas cosas no cuentan una historia. Entonces, se nos regresa a las familias que funcionan. Bien, entonces tenemos material sano, material contaminado, que se hace un diagnóstico y se decide qué hacer con él. Si está muy dañado y si no hay manera de recuperarlo, como sucedió con uno de los fondos, que tuvo una inundación bastante grave, y pues te llegan en bolsitas y son negros y además le haces así, hasta vuelan esporas, pues eso se va al incinerador, no hay manera de recuperarse. ¿Okay? Esto pasa a una segunda etapa, que hay una clasificación tipológica, pero con un criterio cronológico. ¿Ok? Luego viene una tercera etapa, donde, bueno, en esta segunda etapa se divide, o sea, no se divide el fondo va a estar siempre junto a través de un catálogo, pero por la tipología del material, porque tienen diferentes grados de conservación y lugares donde los ponemos, entonces se separan, y además porque nos permite saber qué hay de la obra o de esa obra de los arquitectos. Tenemos planos, fotografías, maquetas, láminas de presentación y documentos en general, que además a su vez se subdividen. Después pasamos a una etapa de documentación, de catalogación, de captura de datos, y el estado ideal es la de digitalización. ¿Para qué? Para el manejo de información. Es muy importante entender esto. Los 26 fondos que tenemos, 23 son de arquitectos, uno es de Academia Nacional de Arquitectura y el otro es el fondo independiente, que es mi fondo favorito porque es como caja desastre, suceden muchas cosas fantásticas allá adentro. Lo importante es entender que estos arquitectos trabajaron y colaboraron juntos muchas veces. Y entonces lo que no lo tiene un acervo lo tiene el otro. Por lo tanto, la información cruzada es lo más valioso. En eso trabajamos, en crear esa información cruzada. Porque entonces, ¿cómo le damos valor? Más allá del arquitecto que lo hizo, más allá del edificio que hizo, más allá del lugar donde lo hizo, sino con quién lo hizo, cómo lo hizo, para qué lo hizo. ¿Por qué? Porque es la arquitectura que vemos todos los días y es con lo que nos alimentamos para que creen que ser buena arquitectura.
Yo creo que si Teodoro González de León se hubiera dado una vuelta al archivo de arquitectos, si no solo hubiera visto sus papelitos, que son muchos, hubiera aprendido algo. Sobre todo bajarse de la nube, y hubiera dicho, no tiramos este edificio. A ver cómo replanteamos y lo traemos al siglo XX. Hacemos un plan de gestión de sus valores y ya le pongo yo la voz. También se puede hacer. ¿Ok? Bien. Esto es para entender el programa arquitectónico. Hay un programa arquitectónico muy interesante del archivo. Es todo un tema. ¿Ok? ¿Cómo funciona y cómo trabaja? Finalmente ustedes cuando van al archivo entran como investigadores, como estudiantes, como docentes, pero hay todo un trabajo muy grande. Entonces, respeten el archivo y los que trabajan en los archivos, porque es un trabajo altamente especializado, además de padrísimo. Entonces no es que el documento ya llegó así de origen, probablemente llegó así y hasta con un chiste pegado. Ya cuando ustedes lo ven limpio, perfecto, y además te digo, ¿qué crees? Que sirve esta revista, esta maqueta, este periódico y este otro arquitecto. Hay un trabajo detrás. Eso es lo que le da valor, porque si no son papeles viejos. ¿Vale? ¿Vamos bien? Pero todo eso, bueno, ahí están los actos protocolarios, en los que el director, León Mercata, está nuestra coordinadora, la doctora Lourdes Cruz. Se reciben los materiales, se hace una pequeña exposición. La familia decide si se hace público, como en este caso de Antonio Atolini, que se hizo en la biblioteca, o se hace de manera privada. Eso lo decide la familia o el arquitecto. Y pues bueno, se hace una pequeña remembranza, etcétera, etcétera. Así es como llegan la mayoría de los documentos. Este está bastante bien ordenado, hay unas cosas que uno se echa a llorar. Llegan dañados, rotos. Entonces, nuestro trabajo es justamente cómo logramos conservar lo más posible el soporte documental para que esa información pueda estar con muchas generaciones más, pero pues que tampoco dañe lo demás de la serie. En este caso es un material que tenía hongos en este lado, se decide, ¿no? Hay un trabajo de decisión detrás y se decide guardar la información aunque se interfiera un poco en el documento. Se registra el estado original del documento y se dan unas razones del por qué. No nos matan los restauradores, vamos a preguntar. Y después, pues se guardan y se resguardan en materiales y productos libres de ácido, que por lo menos van a garantizar que sus nietos, estos materiales, los puedan ver. Por lo menos por 100 años, eso nos dijeron, ¿verdad? Sí. Entonces, sus bisnietos los van a poder, lo de ahí a disfrutar y van a poder aprender de ellos. Ok. Y ellos mismos, ¿no? Sí, claro, porque dicen ellos. Bueno, así es como lo guardamos, lo ordenamos, lo catalogamos y lo ponemos a la disposición. Tenemos también una pequeña biblioteca, que ya no está pequeña, es bastante importante, que es especializada. Es decir, de los arquitectos que tenemos, de lo que se ha escrito sobre ellos, de su obra, está ahí. Ahí tenemos también un pequeño fondo que es reservado, porque es material que ya está un poco más antiguo, más dañado, pero que siempre está a la consulta. Este material se puede consultar. Es altamente especializado. Y en algunos temas no van a encontrar nada en la biblioteca ni en internet. Temas como ciudad universitaria, temas como el estadio, temas como las olimpiadas o los fondos documentales que tenemos, ya separaditos. Que vengo a estudiar a Félix Candelas y mire, tenemos 80 revistas, puede usted verlas. Así de padres. Bueno, y nuestro proceso de digitalización para que en un futuro, espero que no muy lejano, esta información se pueda consultar en línea. Hay problemas con los derechos de autor, pero bueno, eso no cuesta nada. Nuestro material sale
y es material base para exposiciones. Exposiciones, esta es una exposición fantástica sobre Mario Pani, yo creo que la mejor que se ha hecho sobre Mario Pani, que hizo Pablo Landa. Si tienen la oportunidad, es muy cara, espero que la puedan traer a Muca, estaría fantástico. Si tienen la oportunidad de ver la exposición de Pablo Landa sobre Mario Pani, veanlo, porque a pesar de que él es sociólogo, creo que ha hecho la mejor exposición de arquitectura de todos los tiempos. Es importante comentar que se hizo en Monterrey, Sí. en el Museo de Arte Contemporánea, y esa Se fue a Puebla. hizo en Puebla. Exactamente. Lo que pasa es que como expone material original, los seguros son muy caros. Para abaratar costos, también se hacen copias en alta definición de ciertos materiales, vienen los curadores de las exposiciones y también nosotros apoyamos en esa cuestión de curaduría de exposiciones de materiales de temas específicos. Este fue del año pasado en Tlatelolco, que se llamaba Utopías, la ciudad está allá afuera. Y toda la parte histórica de Tlatelolco, el material en alta definición, o sea, no eran los originales, no se puede colgar así, era material de la chica, ¿no? Entonces, bueno, tenemos varias. Ahorita hay una que está por regresar del MoMA del ACMA de Los Ángeles. Y va a haber una tesis de un compañero de ustedes que hizo, hago publicidad, porque se va a exponer material original. Un joven que hizo su tesis sobre José Luis Benguren, una tesis extraordinaria. Se tardó 3 años, pero de verdad es un trabajo que nos tiene muy orgullosas. En el mes de marzo se va a recibir y va a ser justamente en el aniversario de la muerte de José Luis Benguren, de su Número nacimiento. 90 de Número 90 de su nacimiento. Y entonces en la galería José Luis Benguren, por un único día, vamos a sacar a pasear las cosas de José Luis Benguren. ¿Ok? Bueno, y vamos, termina el anuncio publicitario. Y sobre todo nuestro objetivo, nuestro trabajo son ustedes, los alumnos, los profesores, que vienen a tomar clases ahí, de muchos temas, desde representación gráfica a sistemas constructivos especiales, o sea, tenemos de todo. Puede llegar un profesor de construcción y decir, pues nosotros estamos viendo edificios de más de 10 niveles y queremos ver cómo solucionan los pilotes, y como no le ponemos una exposición ad hoc. Queremos representación gráfica en, no sé, en papel craft y lápiz, y le preparamos una exposición, etc. Las clases ahí son muy divertidas, tienen mucho éxito. Y vienen, por supuesto, de otros lados del mundo a ver. Entonces, ustedes no van porque no quieren. Pero sí. Bueno, este es un día de mucha actividad. Esta fue un día particularmente que teníamos con los 6 investigadores al mismo tiempo, ¿no? Estaba esta chica haciendo su tesis sobre José Villagrán García, la chica de Tokio. De Tokio, bueno, no, de Hiroshi, bueno, de Japón. Este es un investigador muy mexicano. Exactamente. Sí, está haciendo su doctorado haciendo sobre José Villagrán García, entonces es interesantísimo. Él es un investigador muy famoso, muy conocido, que ya se me olvidó su nombre. No, no es Canales. Es el que escribió el libro de la Casa de Guadalajara. No, Canales es Alejandro, es el que nos tiró el café. Bueno, luego me acuerdo. Este joven, seguramente lo han visto porque todavía está aquí, está como ayudante de investigación de una profesora que está en Estados Unidos, y entonces él viene a investigar cosas sobre Calmero. Y bueno, aquí tenemos a Pedro Señal haciendo justamente una de las últimas exposiciones. Ellos usan mucho de nuestro material. Ahorita hay una exposición con nuestro material, hay el que se llama Archivo de Diseño y Arquitectura enfrente de la casa de Luis Barragán, ahí en Tacubaya. No es material de ellos, es nuestro. ¿Cuántos son los que tienen ahorita? Como 80, ¿no? Y la vez pasada eran 35. Entonces, pues si ellos vienen y con la cuchara grande se sienten. Entonces, pues bueno, así también tenemos que dar ese. Luego
hacemos cosas aptas esta de la vez pasada, y luego hacemos cosas locales nosotros. También este fue un ejercicio con nuestros chicos de servicio social que fue muy divertido. Por si no lo ubican, atrás están las escaleras, ¿okay? Que suben ahí al instituto. Es antes de que Masari lo acomodara. Y esta es la última exposición que es propuesta, que es material original del archivo. Este lo había haber visto, estuvo el año pasado, después del terremoto de, creo que se inauguró el 22, 23 de septiembre, algo por ahí, y estuvo hasta diciembre. Y lo hicieron dos chicos de práctica profesional. Aquí está uno de ellos y aquí está el otro. Entonces ellos hicieron la investigación, ellos hicieron el trabajo de la puesta en valor y la memoria. ¿La llegaron a ver esta exposición? Es muy linda, la verdad no es porque la hayamos curado nosotros, pero era muy espectacular. ¿O no les gustó? Bueno, El importante es el MoMA. en el MoMA, con materiales, pero bueno, ha ido por todos, tenemos varias cosas. Bueno, estos son nuestros 26 fondos. Algunos todavía no son oficiales, entonces bueno, el último oficial es David Muñoz. Estamos, Carlos Ortega y Alberto González Pozo están en transición, y están en transición también el del arquitecto Treviño y el de Boris Alvin y el de González Pozo. Ahí está González Pozo. Tenemos una parte, pero todavía no se ha hecho el acto protocolar, entonces esos no los pueden ver, pero bueno, van a estar aquí pronto. Por lo tanto son 26, yo creo que cuando terminemos el año vamos a estar como llegando a 30. Este es mi favorito, lo vuelvo a decir, porque es un fondo creado con todos los pedacitos que no tienen nada que ver con la obra de nosotros, pero en sí mismos son un fondo interesantísimo. Entonces, De alguna manera formaban parte de ahí en un sí, escondrijo de esto. pero pues bueno, tenemos por ejemplo planos de catedral, y entonces uno dice, pues el plano de catedral como para qué. Entonces tiene toda una historia, ¿no? Hay que ir a descubrir. Bueno, ok, vamos a ver entonces, ya entrando al campo de lo que es el patrimonio documental, la creación de la memoria. Sí me gustan mucho los mapas mentales, pero creo que explican muy, o por lo menos a mí me ayudan a explicar la cuestión, porque son muchos los conceptos. Para poder crear un patrimonio documental, tenemos que estudiar todos estos elementos. De un objeto arquitectónico, urbanístico, paisajístico, no solo tenemos la parte del diseño, no solo es el objeto terminal, eso es un error historiográfico grave. Esa es una visión de historiador del arte, que ven el objeto terminal. Nosotros como arquitectos y como arquitectos en formación tenemos que ver desde la concepción de las ideas, todo proceso de diseño, todo proceso de diseño ejecutivo para poderse realizar, la construcción, y no termina en el momento en que le damos la llave al cliente, sino hay toda una vida más allá del arquitecto. Y luego su destrucción. Ese proceso tan amplio lo tenemos que registrar, porque es lo que le va a dar valor al edificio. Es la vida de los objetos. No es tanto quién lo diseñó, ni para quién lo diseñó, y ahí se acabó. Es una cosa congelada. No. Están vivos. La arquitectura está viva. Tan es así que ustedes han ido a Teotihuacán, ¿sí o no? Fueron con Alejandro Villalobos, y recorrieron, y subieron, y lo recibieron, ¿no? Eso no quiere decir que ustedes sepan los usos que tenía hace cientos de años. Ese uso y configuración cambió. Pero como nuestros usos y configuraciones son distintas y yo ya no tengo los códigos de usos de ese entonces, ¿lo vamos a tirar? No. Tiene otros valores de los cuales podemos, y esta es la palabra clave, aprender. Si hay una enseñanza y un aprendizaje, su valor es absoluto.
y vale la pena conservarlo. ¿Ok? Entonces, este es el proceso tan complejo que se retroalimenta uno con el otro de los objetos arquitectónicos. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ya, esta es la parte teórica. Ahora les voy a enseñar las cositas lindas que tenemos en el archivo y haré algunos comentarios. Detalles constructivos. A veces, y esto tiene que entrar en su óptica de futuro, cada cosa que ustedes diseñen tiene que contestar a una pregunta. Y no es que le guste a mi asesor. Eso no. ¿Cómo lo voy a construir? Aunque no se construya. Eso es la clave. ¿Cómo lo voy a construir? No se les tiene que olvidar, y esto es muy importante, que nosotros como arquitectos en formación somos un puente entre un requerimiento social, político, cultural, religioso, llámese cliente, que nos va a pagar, y esas manos que lo van a construir. Nosotros no vamos a pegar tabiques, ¿o sí? Muy poquitos ensuciamos zapatitos. Nosotros decodificamos esto y se lo damos al que lo va a ejecutar. O sea, los planos no son más que decodificaciones de deseos, sueños, si queremos ponerlos románticos. Pero para que el maestro de obra, para que Don Chon lo pueda construir, hay que pensar así. Somos ese puente. Y por lo tanto, siempre debe imperar, aunque no se vaya a construir, cuidado, ¿cómo lo voy a hacer? Para que Don Chon, o el maestro Juan, lo pueda materializar. El maestro no lo pueda materializar. Creo que se tiene que cambiarles entonces la percepción de cómo vamos a diseñar. Porque eso es lo que hacemos. Nuestros planos no son más que una receta de cocina. Sí, joven. Si yo les pongo mole a la mexicana y una hermosa fotografía así brillosa con el ajonjolí, busque aquí su receta, pues ahí está el render. Ahí está. La pregunta es, ¿cómo lo hago? Se ve buenísimo, lo quiero hacer. Eso es lo que nosotros hacemos. Paso número 1. Compre usted el foto, ¿sí? ¿Sí lo entendemos, jóvenes? Bueno, entonces estos detalles constructivos son unas de las maravillas que hay ahí. Pero también tenemos, y estos son mis favoritos, esto es una postura muy personal. Para mí arquitectura no tiene que estar construida. De hecho, para mí la mejor arquitectura es la arquitectura pensada. Porque ahí es donde podemos ver realmente el genio del arquitecto antes de que todo el mundo le meta mano negra. Antes de que la señora diga que lo va a cambiar. Y luego el costo y el precio y el terreno, y es otra cosa. ¿Han visto el meme, no? De lo que el arquitecto sueña y luego en lo que se construye. Eso es valor al poder. La idea de la arquitectura. Esos primeros croquis en servilleta. Pensar en tercera dimensión. No hacer cuartito de 3x2. Necesito un baño de 2x1, ¿no? Y a jugar a Timbiriche. No. De esto a cómo lo veo, cómo me lo imagino, cómo lo recorro, lo transformo en planta. Esas maravillas. ¿Cómo se resuelve constructivamente? ¿Cómo? Acuérdense. ¿Cómo lo voy a resolver? ¿El sistema dominó? ¿No? Bueno. Nuestras cosas favoritas. ¿Por qué tenemos una foto de Pedro Ramírez? ¿Qué susto? Bueno. Está ahí el gobierno por Esto es Otero, ¿no? No, es Candela. ¿Ah? Es Ay, Candela. yo estaba muy la foto de felices, pero lo vemos callado. Se ve uno del cuento con
vistas, perspectivas fantásticas, más fantásticas. Bueno, no tenemos, si van a pedir el proyecto, este sí no lo tenemos, lo sentimos mucho. No, con la pena. Aunque el arquitecto, sí, aunque el arquitecto también sea uno de los muchachos del REFI, pero este no. Este sí está y que ahora nos damos gusto porque se va a construir, se está construyendo la segunda. ¿Sí? Esta es una maravilla de Augusto Pérez Palacio, de nuestro estadio. Y vean, estos son dibujos de una servilleta. Esta, la primera idea del estadio fue una servilleta. Ustedes pueden estar aquí y lo pueden ver. Esa es arquitectura. Ya había pensado cómo se iba a ver desde antes. Pero finalmente los archivos, esta es la parte de patrimonio. A veces es el único testimonio de las obras perdidas. Aquella fotografía que les enseñé de Enrique Cabral y Casa, pues fue perdida. Es una arquitectura muy buena, perdida por otra que no es tan buena. Esto es el viejo aeropuerto. Así era el aeropuerto de Augusto Álvarez. Creo que ninguno de ustedes lo llegó a ver, ¿no? No, pero para nada. A lo mejor estaban de verdad era pues sí la llegué a conocer, pero ya los anteriores no nos llamaban y ya no estaban. Es que esto es el mismo, pero fue creciendo. sí, fue creciendo y le pusieron parches y le cambiaron las texturas y cosas así, pero bueno, 7 de septiembre 2017, 19 de septiembre 2017, el de viernes me hizo daño, pero sucede eso. Es lo único que a veces queda, o el instrumento básico para poder recuperarlo, intervenirlo y esperemos lo restaurar. ¿Cómo se construyó? Para que no nos hagan barbaridades, que nos han hecho muchísimas, de que yo lo hago, ¿no? El arquitecto lo hace con toda la ignorancia. No lo hagan. Vayan a ver cómo se hizo, entiendan sistemas constructivos, materiales, procedimientos, costos, cómo era el terreno, que además de que me da valor, va a garantizar que se vaya a hacer bien. Estoy haciéndole publicidad acá a Pablo de su materia de gestión patrimonial, eso es en lo que se encarga. Yo me encargo de esto, decirles, esto lo tenemos ahí, podemos investigar, hacerlo bien. Ahora, ¿cómo se hace? Estos edificios fueron dañados, estos edificios son de nuestros muchachos del régimen. Enrique de la Mora, Serrano. Ese es el basurto, ¿no? Sí, es el basurto. Ortiz, Ortiz Monasterio, Álvarez Ordóñez, este es Borisali, o sea, no se dañó el edificio, pero lo van a demoler, porque se recargó. Y entonces tumbó el muro medianero y dañó todo. Sí. Este es de José Luis Benjur, es un edificio fantástico, y justamente ayer nos estaba diciendo Ricardo que es muy probable que hay aquí pugnas de dinero y que le quieren meter mano para hacer cosas medio bárbaras, muy mal, muchas malas arquitecturas. Es el Aristos. Que bueno, pobrecito, ha estado muy, de hecho nació. Está salado, ¿no? Nació chiquito, nació. Ha sobrevivido más de lo que debiera, por la verdad. Este edificio en realidad iba a ser un hospital de zona. Y se quedó abandonado mucho tiempo. Y bueno, hay toda una historia muy grande por atrás. Y entonces Carlos Lazo, con su equipo, lo tenemos por el archivo de Augusto Pérez Palacios, que fue muy cercano a Carlos Lazo, deciden hacer la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas aquí, retomar esas edificaciones que tienen. Por eso cuando ustedes ven la planta parece un hospital, porque es la distribución en L de un hospital.
Y bueno, en el 85 le tienen que rebanar 2 pisos y ahora lo van a tumbar. Está muy dañado. Se van a recuperar algunos de los murales, pero el edificio ya no hay nada que hacer. Las columnas se florearon, está todo el acero expuesto. Monumento a la Madre de José Villagrán García, también se dañó. Y ¿Este qué es? Bueno, no sé. Ah, sí, son los de Melchor Ocampo. Este también es de Ami, también se dañó. Así era. Y como en el 85 el archivo histórico de la Secretaría del ESCOP estaba en el último piso, pues como se cayó, pues se cayó. Lo poco que queda está en el Archivo de Arquitectos Mexicanos, en el fondo de Augusto Pérez Palacios. Aquí. Y de hecho la exposición que está ahorita que hicieron ahí en el Archivo de Diseño y Arquitectura, Tacubaya, es con únicamente lo dedicaron a esto. lo dedicaron a esto. Bueno, ahí está. Aquí viene una cosa interesante, las paternidades. Estos son trazos y dibujos de Augusto Pérez Palacio. Nada más que el famoso es Carlos Lazo. Es todo un tema. Yo creo que Carlos Lazo nada más se puso la. Me va a venir a hablar más tarde. Bueno, ahí está. Esta es la visión del 85. Ahí está don Augusto Pérez Palacios. Con este señor, Jorge Bravo, que nos llegó una parte muy chiquitita en donación de su viuda, que son como unos 30 documentos, bien interesantes. Que bueno, se fueron al fondo independiente. Porque también a veces llegan cosas así muy extrañas. El fondo de Augusto H. Álvarez, que nos cuenta también nuestra historia de las ferradas. Claro. No, pues esto no lo tiene. No, pero deberíamos de recuperar la bonita tradición. Como profesor. No, como algo. No, pues ya no. Bueno, esa es la de 1933. Esta es una generación fantástica. De verdad es una generación fantástica. Y por ahí anda Enrique de la Mora, está Carlos Lazo, está Augusto Álvarez, está también Aray. Lo que pasa es que como están vestidos todos de marinerito, sí nos cuesta trabajo distinguirlos. Esta es una gran generación. ¿Por qué? Porque cuando entró esta generación, se dieron las prácticas de arquitectura del 33, que se dieron hasta con la cubeta, los arquitectos y los ingenieros. Y esta generación es una generación de ruptura. Es muy interesante. Bueno, Se habló del patrimonio. seguramente se habló del patrimonio, porque se puso en discusión las cartas Siam. Bueno, Augusto Álvarez, sus cosas maravillosas. Don Enrique de la Mora y Palomar, con su iglesia de la Purísima, que da el banderazo de salida hacia las iglesias modernas. Y con esta que es mucho más conocida y famosa, que es San José del Altillo, que se adelanta 10 años a las iglesias modernas, con su diseño en planta, que además es la simbología de un pez, que antes de la cruz los católicos usaban el pez, etc. Y que además ya es antes del Concilio Vaticano II, 10 años antes. Ahí está don Félix, por eso me ok, tenemos parte de las cosas de Félix también, una parte interesante. Este está en el archivo de Enrique de la Mora, pero él es el constructor. Este es San José Obrero. También el Altillo lo construyó. También lo construyó Félix Cabrera, pero el diseño es de despacho de Enrique de la Mora, eso es gente de la Mora. Bueno, Antonio Tolini, que es el que tenemos vigente ahorita y estamos trabajando. Juan Antonio Tonda, que trabajó mucho tiempo con Candela y todavía falleció hace poco, hace un par de años.
tiene cosas muy interesantes. Ramón Torres, que fue director de la facultad, y además Ramón Torres fue director de la facultad y además un director muy importante, porque en él se da la ruptura de la facultad en dos, con autogobierno y la escuela clásica, y por eso somos 16 talleres, somos ¿ok? Ramón Torres. Carlos Mijares, que necesita ser estudiado con seriedad y profundidad, es increíble, falleció. Y falleció hace un par de años. Agustín Hernández, que todavía está con nosotros, es uno de los pocos que están vivos todavía. Esta también se dañó en el terremoto. Don Abraham Sabrudowski, con Teodoro González de León, es el apogeo de la arquitectura monumental mexicana. Ya después se nos hizo fuera de la basílica. Enrique Yáñez, ahí están los ojitos presidentes, es el novio de Mar. ¿Puedo decir una indiscreción con tus alumnos, Mar? ¿De verdad que tienes un póster así? Arquitecturas preciosas que son importantes. El valor está en que son de Enrique Yáñez y que son ejemplos de racional funcionalismo o cosas tan fantásticas como estas, que además es jugar con la estructura de una limpieza. ¿Van a tirar esto? No, esto ya no existe. Aparte tiene los referentes de la arquitectura del Estado. Así es. Y bueno, Enrique Cabral, que trabajó mucho con Augusto Álvarez, pero tiene cosas muy lindas por su cuenta, que vale mucho la pena explorar. José Luis Benlure. Les estoy presentando algunos nada más para abrir agua. José Ortiz Monasterio, vean qué fantástica. Juan Philip Johnson, esto es antes de Philip Johnson. Buenísimo. ¿Dónde está la situación? De Pedregas. Don Mario Pani. No vamos a hablar nada de él. A ver, usted tiene que hablar de ellos. No, pues. Lupita, pasa. Ok. Que también, también lo está muy dañado. Aquí estaban las oficinas de Sedumi y probablemente también. Sí, falló la cimentación. Pero originalmente era un hotel, el Hotel Plaza. Sí, pero pues lo recuperaron, le hicieron, le cambiaron, le pusieron vidrio tinte azul horroroso. Pero pues bueno, ya dio eso. También se Mario Pani y el gringo de Mora, que se lo vemos aquí en frente. ¿Cómo ha cambiado la historia? Es que regresar a la TED. O sea, antes tenía pilotes alimentados, se fijan, y ya por las necesidades de crecimiento se agarraron el... La planta libre a todo lo que da. La planta libre a todo lo que da. De hecho, esto era una planta libre también. Podías pasar por abajo. Aquí no había agua. Exacto. O sea, pasabas. Los talleres estaban acá. Entonces, pues bueno. Eso es el perdido. Bueno, esta cosa medio extraña que nunca funcionó como tenía que funcionar. Mario Pani. Manuel Rosen. Les estoy presentando así rapidito. Ramón Torres. Eso es lo mejor. Es padre esta. Esto también, que trabajó. Este lo han visto, es el hospital que está aquí. ¿De qué año es? Este es como del 82. Ramón Torres. Ramón Torres. Y bueno, estos son los 26. El valor del archivo, además de ser fuente documental y de investigación, nos permite salirnos de nuestro campo de confort y de estudio desde la arquitectura, el urbanismo y el paisaje. Eso es así. Nos permite ampliar nuestro campo de visión como arquitectos y arquitectos arquitectos en formación. ¿Cómo debemos ver el patrimonio? Ampliar esas miradas desde el sitio, la construcción,
Los materiales, los sistemas constructivos, los procesos de diseño, la apropiación del espacio, la representación gráfica, la difusión de las ideas. Patrimonio, por supuesto, gestión patrimonial. El arte sacro, el culto, la peregrinación, la semiótica, que es todo lo del simbolismo, la iconografía, la modernidad, la inclusión, la escolástica, las matemáticas, y me puedo seguir. Vean, ahí está la multidisciplina del arquitecto. Tenemos que saber un poquito de todo, pero también nos podemos especializar en algo. Y lo podemos abordar cada uno de estos como objetos patrimoniales. Al estudiarlos ya les dimos un valor. Por dónde están, por lo que representan, por lo que están hechos, por quienes lo hicieron, pero merecen ser estudiados desde la arquitectura, el urbanismo, el paisaje, la sociología, la antropología, las matemáticas, las ciencias duras, etc. Esto nos abre el campo de visión. Y esto es importante entonces. La puesta en valor del patrimonio va a estar agarrado, porque esto ya es conclusiones, de 3 discursos. Y a partir de ahí vamos a construir los valores. ¿Cuál es primero y cuál es más importante? El discurso político, ahora que estamos terminando las precampañas electorales, están empezando las campañas electorales y luego nos están dando a pole con el dedo, bla, 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 es un discurso político. Construiremos escuelas, les pondremos pisos decentes a las casas de cartón. Eso es un discurso político. Lo que dicen que esas esquinas es un discurso político, pero además a costa de quién, de nosotros. Porque finalmente, del anhelo de la sociedad. claro, el día 3 de junio, que yo te prometí una escuela nueva, ¿cuándo? Lo vimos en el terremoto. Salimos o nos quedamos, trabajamos en las brigadas, cada quien en nuestro territorio, y se formaron los comités y salieron los top 100 de México, Salvemos México. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que hicieron sus mesas de, no, vamos a salvar a México, quién sabe, desaparecieron. Es un discurso económico. El que nos vayan a poner a Gran Sur, a Gran, ¿cómo se llama? Bueno, Gran, ahí en la Avenida Universidad, es porque el valor del uso del suelo de un centro comercial que allá había un Superama, que los fines de semana estaba muerto, yo lo sé porque yo iba a ser el Superama. Funcionaba, tenía su razón de ser porque daba función a la ciudad universitaria, entonces los profesores a las 8 salen de dar clase, va a estar súper cansados. Pero fines de semana, de verdad, pues sí, pero te quedan en el camino, no tiene el producto importado, ya sabes. Ya de crecer. Y no supera ahí. Y pues claro, el valor del uso del suelo, a poner 1080 departamentos que se están vendiendo en 4 millones de pesos, digo, la matemática no es una opinión. ¿No? Le invierto 50 millones y le gano 500. ¿Sí entendemos cuál es el discurso? Tienen filtramiento por dentro de Ciudad Universitaria, porque aparte no está el campo todo. Claro, no, además el problema del agua, o sea, De todo. pero lo que va aquí es el discurso económico. O sea, tenemos la depredación absoluta de el hambre inmobiliario que no tiene ética. Y este es el punto donde tenemos. El valor patrimonial de nuestra arquitectura, de nuestros territorios, es una cuestión de ética. Y eso se construye con los valores. Sí hay valores, pero hay que saber cuáles. Y la parte de la invención de un imaginario, que tiene que ver con la memoria. Bueno, simplemente con esto, centros históricos, pero toda la ciudad. Son ancla hacia nuestro pasado, que se mantiene vivo. La arquitectura no está muerta, se transforma constantemente. Son creadores de memoria, de identidad, de vocación, emoción y estética. Esos son valores. Que cómo los cuantificamos, de regreso a la lámina número 2, creo que ya no. Territorio de lo social, las actividades colectivas, es decir, la vida. ¿Se acuerdan que les había yo dicho que el valor primordial es la vida?
pero no solo a la vida de que no se me caiga en la cabezota, sino de las actividades que abrazan. Eso es lo que esa es la dimensión. Y bueno, esta es la parte más triste, porque los fondos documentales finalmente, poco a poco, y sobre todo en la arquitectura del movimiento moderno del siglo XX, se están convirtiendo en los últimos testigos de un momento histórico. Y bueno, ahí hay bibliografía. Muchas gracias. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algún reclamo? Hace años un amigo que trabajó principal trabajó para Sí. él trabajó con él los últimos años de vida. Sí. Y al momento de el progresista cuando participaba en el foro de Cuernavaca, ya regalaron gran mayoría de los libros a una biblioteca de allá de Cuernavaca. Pero si yo tengo, por ejemplo, algún libro que haya sido firmado por el del foro, Yo preferiría, y te lo voy a decir, sí me encantaría tener algo de nosotros. Pero espérame, te voy a decir qué preferiría desde la visión de alguien que cuida y protege el patrimonio. Me gustaría que estuviera más en la biblioteca de Luis Barragán, la que está en Tacubaya, con su biblioteca. Creo que debería pertenecer a él. Porque aquí está la suerte. O sea, es Barragán porque lo firmó, pero su valor es con todo lo demás. Pero querías agregar algo. Él para una exposición de algo que no me acuerdo qué es, la verdad, pero él regaló unas postales, unas aves y son sus escaleras. Qué fantástico. Entonces esas postales, yo tenía que pensar por una traje de la misma arquitectura Y te lo rompió. me dijo, déjame cargarlo y sí lo lastimó bastante. Qué bestia. De ahí ya no la Así es. Yo creo que podrías guardarlo. Eso sí, te agradecería mucho. Eso sería muy lindo. Muchas gracias. Y además por acá, Joven. con respecto a el edificio que va a estar acabado, quisiera preguntar un poco sobre hablando de la ética, cuando pasó lo de la zona histórica de la tierra, pasar y vio que no se iba a ocupar, que no se iba a ocupar los niveles. Si el edificio H. ¿Con qué, digamos, ética, al principio la universidad va a decir, Bueno, ahora no es como... a ver, el edificio H tiene otra historia. Exacto. O sea, por eso es importante investigar. ¿Sí? Porque es que, y eso yo lo he visto en Facebook, ¿cómo puedes decir que no construyan el Ganso cuando dejaron construir el edificio H? Hay que entender los momentos históricos. La gestión ciudad universitaria, más profundamente les puede hablar Pablo. Sin embargo, el edificio H fue aceptada su construcción muchos años antes de que entrara Casari, pero aún muchos años antes de que entrara el anterior director, Tamexa. Y de obras, ¿no? Y es más, probablemente tampoco Felipe Leal haya tenido algo. Entonces, todavía no se había hecho la declaratoria. Eso es muy importante ubicarlo en él. Segundo lugar, está dentro de una zona que se llama de amortiguamiento en la que se permite crecimiento. Y está, ok, eso es muy mala onda, a 10 centímetros del REPSA, pero está dentro de los límites. Entonces, el discurso de que sí se pudo haber hecho otra cosa mejor, sí. Pero ese proyecto se aceptó desde 2001, que luego hubo los recursos y pues se construyó. Entonces es muy fácil criticarlo si no se conoce. Ahora otra cuestión. Tú pregúntale a los alumnos, y aunque el edificio es espantoso, aplauden como pocas, porque estaban hacinados en los salones para 50 personas, 200. Y ahorita tienen aulas, laboratorios para poder tomar clases.
¿Ok? Es cuestión de valores. ¿Que se pudo haber hecho de otra manera? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el discurso es este. ¿Y por qué no lo desmontamos y hacemos otro? Hay una cuestión de dinero. Eso no se hizo con recursos de la universidad. Se hizo con recursos federales. O sea que si tú lo devuelves, le tienes que pagar muchos millones de pesos al gobierno del Distrito Federal. ¿Cómo? Si les cobran 25 centavos de inscripción. ¿Sí me entiendes? O sea, es mucho más complejo que eso. Ahora, podemos detener el bicho que está ahí porque responde a otros valores. ¿Tú sabes cómo lo están vendiendo? Yo no fui a meter de chismosa. Yo me fui a meter a chismosa a ver. ¿Sí? El showroom. ¿Sabes cuál es el gancho? Aunque usted no vaya a vivir, cómprelo y lo puede rentar como un Airbnb para profesores extranjeros que vayan a Ciudad Universitaria. O sea, ni siquiera hay un discurso de necesitamos vivienda porque no, y ya no se vayan a vivir hasta por el aire da vuelta, entonces pueden. No es ni siquiera un discurso de vivienda popular o media. Pero ¿sabes cómo metieron el documento? Como si fuera de vivienda popular y media. Pero te los están vendiendo como lujo. Pero ni siquiera como tu casa, sino como una segunda, tercera o cuarta casa para hacer negocio. ¿Ok? Por eso hay que crear un equilibrio sobre el valor. Si el H, yo soy de las primeras que diría que lo tiráramos. Pero hay todo un discurso atrás. Por eso es difícil, complejo. No imposible. Pero a ver, primero juntemos el dinero para regresárselo a Mancera, que va a estar muy contento. ¿Okay? Muy bien. Una última. Por allá me levantaron la mano. ¿Dónde está eso también? Muy buena pregunta, porque no les puse el camino. Biblioteca Libro Picaseño, donde están las copias, bajas, das la vuelta en un donde están las escaleras, hasta el fondo, que es un letrero, Archivo de Arquitectos Mexicanos, tocas el punto. Del lado derecho. Del lado derecho, en la esquina del lado derecho. Ahí está. Hay timbre, es acceso controlado, pero es libre, es público, es de ustedes. Ahí está y ahí está. Ahí estamos. Atención de 10 a 3, no lleguen a las 3 de la tarde porque también nos vamos a hacer. Bueno, jóvenes, muchas gracias.